Muy buenas y bienvenidos una vez más a Warrior Diplomacy. Estamos de nuevo en un nuevo episodio de Geopolítica 101. En este episodio nos acompañan Fabio y Sergio. Pero bueno, antes de empezar, nos gustaría comentar que en nuestro último episodio nuestros invitados discutieron las repercusiones de la escalada de tensiones entre Israel y Hamás. Así que si todavía no lo has escuchado, no sé a qué estás esperando. Además del conflicto y las enormes pérdidas humanas que puedan surgir, nos preocupa también la posible implicación de otros actores. Por ello, en el episodio de hoy abordaremos la cuestión de un posible resurgimiento de una ola de ataques terroristas en todo el mundo. En últimas semanas hemos observado varias alertas de bomba e indicios de posibles ataques terroristas en Europa, algo que se había vuelto menos frecuente. Y como ya sabéis, en Geopolítica 101, nuestro objetivo es explicar conceptos de las relaciones internacionales y por ello en Warrior Diplomacy nos sentimos con la obligación moral de dedicar este episodio a diferenciar los términos que muchos políticos y periodistas están utilizando sin precaución ni consideración. Estoy completamente de acuerdo contigo, Tania. La verdad creo que es un tema que es muy sensible, ¿no? Y que pues, amerita mucho cuidado y obviamente nosotros, cabe recalcar que es cierto que a lo mejor los últimos años no hemos visto a lo mejor una ola tan fuerte de ataques de este estilo, a lo mejor como lo vimos en 2016, pero bueno, es verdad que alrededor del mundo sí que ha habido ataques de este estilo y que la violencia se utiliza con fines políticos infinidad de veces, ¿no? Pero ahora con todo lo que está pasando en Medio Oriente y de hecho aquí en Bruselas hubo un asesinato hace un par de semanas de dos personas suecas, algo que la verdad aquí en la ciudad todo el mundo nos paró. Y creo que ahora son términos que se van a estar utilizando muchísimo y es verdad que creo que podríamos dedicarle un episodio de Geopolítica 101. Es verdad que habíamos dicho que íbamos a hablar del mundo de los organismos internacionales y explicar qué es la UNOTAD. Creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente. Y bueno, pues usar este episodio para a lo mejor diferenciar los diferentes términos dentro de este mundo, ¿no? Utilizar la violencia con fines políticos, ¿no? El terror. Y bueno, pues para explorar estos términos, como lo dices tú, Tena, nos acompaña Sergio, ¿no? Es su primer Geopolítica 101, a pesar de ser de los reels del podcast. Así que bueno, Sergio, pues bienvenido a este segmento y esperamos que nos contagies un poco con eso, ese expertise que has sacado después de tus estudios y tu máster en este mundo. ¿Cómo estás? Gracias, Fabio, Tania. Un gusto estar aquí. La verdad, mi primer Geopolítica 101. Lo que dices, Fabio, yo siempre digo que no soy un experto en nada y mucho menos en un tema tan complejo como este. Obviamente, de aquí, oye, recalcar que vamos a estar hablando de muchos términos. Si bien el objetivo es eso, es darle un poco de profundidad y de contexto a los términos que vamos a usar y que, como decía Tania, que vamos a estar oyendo en televisión, recalcar que obviamente no soy ningún experto y no vamos a poder cubrirlos en profundidad, ¿no? O sea, al final, no sé cuánto va a durar este podcast, pero no da para cubrir términos tan complejos, ¿no? de la manera que se merece. Entonces, oye, simplemente apuntar que vamos a hablar de eso, de palabras pues muy grandes, ¿no? Y muy complejas como es yihadismo, como es el Islam, la Sunna, el chiismo. Vamos a intentar, oye, pues darles un contexto y entender a qué nos referimos con esto, pero en absoluto es una definición comprensiva, ¿no? Comprehensive en ese sentido. Pero oye, muy interesante, muy interesante. Y yo sobre todo creo que es interesante hablar de esto porque yo no creo que estos eventos que están pasando en Oriente Medio hoy en día, bueno, diría más bien los eventos de Israel y Palestina, no creo que resuenen a nivel internacional. Es decir, creo que el momento de una intervención internacional, de una guerra internacional en Oriente Medio ha terminado. Es decir, ya no se habla de conflicto árabe-israelí, sino de conflicto palestino-israelí, o incluso estoy empezando a ver de conflicto Israel-Hamás. Me parece mucho más acertado porque ya es impensable que Egipto, por ejemplo, entre a un conflicto con Israel. Eso es impensable. Y sin embargo, el contexto en el que todo esto está teniendo lugar es indudablemente un contexto medio oriental, ¿no? Atravesado por los conceptos de árabe, musulmán, ¿no? Todo esto del Islam. Entonces, sí que es interesante que hablemos de ello. Antes de entrar en materia, recuerdo a nuestros oyentes que pueden darnos una valoración en Spotify o en la plataforma que utilicen. El mes de septiembre ha roto el récord de más escuchas mensuales del podcast, así que muchas gracias a todos los que nos escucháis y os recordamos también que podéis ir ya mismo a valorar el episodio en la plataforma, os lo agradeceríamos muchísimo. Y ahora ya sí, sin más preámbulos, podemos comenzar. Genial, pues vamos a empezar con esta especie de glosario de estos conceptos tan complejos, ¿no? Creo que esto ya yo lo he comentado en alguna otra ocasión, pero sí que es importante distinguir entre conceptos de etnias y religiones, ¿no? Muchas veces hablamos del Islam y del mundo árabe como si fuera algo exactamente igual. Es equiparable, hay cierto solape en estos conceptos, pero conviene diferenciar que
Cuando hablamos del Islam, hablamos de la religión, y cuando hablamos de conceptos como árabe, persa o turco, hablamos de la etnia, ¿no? Entonces, muchas veces lo equiparamos porque la mayoría de árabes son musulmanes y, sin embargo, hay muchos árabes que son cristianos. En Oriente Medio, sobre todo en Palestina, hay bastantes árabes cristianos de distintas denominaciones. Y también ocurre al revés. Hay otras etnias, ¿no?, como son los turcos o los persas, que también pueden adherirse al Islam y, sin embargo, no son árabes. No sé si con esto me explico, ¿vale? De entrada, oye, pues sentar un poquito las bases de... Nosotros vamos a hablar de lo que son conceptos en el Islam, ¿vale? Más allá de la historia de esta religión, que es fascinante, daría para 3 episodios completos. También es interesante diferenciar un poco entre el sunismo y el chiismo, otro término que seguramente se va a hablar mucho. No sé cómo describir este concepto sin recurrir a la metáfora fácil o a la equiparación fácil de es como el catolicismo y el protestantismo, son 2 ramas de la misma religión. Es mucho más complejo que eso, pero de alguna manera los suníes y los chiíes comparten un mismo corpus religioso, es decir, el Corán y algunos hadices, que son escritos de la vida y doctrina del profeta, pero difieren en algunos otros hadices, algunos textos, y sobre todo difieren en prácticas religiosas y otras fuentes documentales, ¿no? Entonces, tanto suníes como chiíes son musulmanes, siguen las enseñanzas del Corán, creen en ese mismo corpus religioso, pero difieren en algunas cosas. La diferencia básica entre el sunismo y el chiismo es sobre quién debería suceder a Muhammad, ¿no?, el profeta, como líder de la comunidad religiosa. Los suníes, que son los seguidores de la Sunna, la tradición, decían que tenía que ser Abu Bakr, que era uno de los seguidores de Muhammad, que un poco como consenso se decidió que fuera el sucesor. Y sin embargo, los chiíes dicen que es Ali, el yerno de Muhammad, el que tiene que ser el líder de la comunidad. De hecho, Shiat Ali significa partidario de Ali. Realmente una traducción alternativa que a mí me gusta mucho de lo que es el concepto de Shia, para mí sería decir partisano, ¿no? Son como una especie de partisanos. Entonces, aquí se hace como una división entre estas 2 corrientes, ¿no? Durante unos años los primeros años del Islam, hubo esa rivalidad, ¿no?, de quién debe suceder. Todavía estaban vivos algunos de los compañeros de Muhammad, personas que habían convivido con él en su vida, y existía esa rivalidad. Al final, el sunismo se ha establecido como lo que es la corriente mainstream, por así decirlo, y sin embargo, los shia, ¿no?, el chiismo, es como un poco la corriente rebelde, ¿no?, como los reaccionarios, los que siempre están en contra del orden establecido. A día de hoy, los países más poderosos en el mundo islámico, en el mundo musulmán, que no árabe, se adscriben sobre todo al sunismo. Estamos hablando de países como Arabia Saudí, pues también otros países más mainstream, ¿no?, como es, yo que sé, Marruecos, Argelia, todos estos países son suníes, y sin embargo Irán es el único gran país chií. En Irak también hay una gran minoría chií, pero esto crea una especie de como que el centro, una especie de disyuntiva centro-periferia. El centro sigue siendo suní y la periferia sigue siendo chií y alimentando una especie de espíritu como revolucionario, que es uno de las bases del Irán actual. O sea, el Irán actual es revolucionario porque es chií y tiene ese espíritu de revolución y de oposición a lo que es el orden establecido. Muy completo ese análisis. De verdad, yo que te escuchaba decirlo en nuestros episodios, usualmente como que entendía, pero es increíble como que diseccionarlo todavía un poco más, ¿no? Y aquí, chicos, antes de que empecemos a hablar a lo mejor de estos grupos más radicales, los que utilizan la violencia para ciertos objetivos políticos y a lo mejor también utilizan retóricas o parte de estas religiones como para justificar ciertas de sus acciones, creo que es importante aquí hacer como un punto y aparte en este episodio y marcar. Lo que acabamos de hablar es explicar como que ese framework general de lo que son las religiones, las etnias y conceptos que nada que ver con lo que vamos a hablar a partir de ahora, ¿no? Que son ya pues grupos radicales que a lo mejor tienen descendencias de una u otra parte y ya otro mundo, ¿no? Entonces yo creo que por eso mismo hay que ser súper cautelosos porque ahora mismo los políticos por el mundo generalizan estos conceptos y tratan como que de dar no sé, una visión muy general sin de verdad entender y hacer divisiones, ¿no? Entonces yo creo que era importante hacer como que esta mención y ya pues ahora sí hablar a lo mejor un poco más, Sergio, no sé si nos puedes también explicar pues distintos grupos radicales los que hay, y a lo mejor a qué rama del Islam se identifican y pues no sé, todos los términos que siguen. Creo que hemos vivido una verdadera evolución del radicalismo religioso en el Islam a lo largo de nuestras vidas. Es decir, Fabio, Tania y yo somos de los 90, principios de los 2000, ¿no? Hemos vivido un cambio enorme entre lo que eran grupos
súper centralizados, súper organizados como Al-Qaeda y actos violentos como lo que estamos viendo hoy en día, que son personas que no tienen ninguna afiliación formal a un grupo terrorista y, sin embargo, en base a una idea, en base a un movimiento, cometen de manera completamente descentralizada estos actos de violencia. Yo creo que no podemos hablar de terrorismo islamista sin hablar de Al-Qaeda. Obviamente es el gran actor. Antes de Al-Qaeda también había otros grupos, pero yo creo que Al-Qaeda es el verdadero grupo que consolidó la lucha islamista, la lucha yihadista. Ahora hablaremos un poco más de estos términos. Pero bueno, ¿qué deciros que no sepáis de Al-Qaeda? Al-Qaeda en árabe significa la base, ¿no? Su objetivo era eso, es ser una base para el terrorismo internacional, que eventualmente la encontraron durante una breve época en Afganistán. Ahí es donde estuvieron pues, Osama Bin Laden, también al-Zawahiri, otro de los grandes líderes de Al-Qaeda. Eran un grupo islamista que luchaba sobre todo contra Estados Unidos, ¿no? Y un poco esa idea de Occidente, el Occidente impío que representaba a Estados Unidos, fueron los autores del atentado del 11S, ¿no? Que es el atentado pues, más dramático, yo creo que de la historia de la humanidad, posiblemente. No sé si por muertos, pero al menos por las implicaciones que eso tuvo. Y escenifica muy bien el tipo de terrorismo que había en ese momento. Eran atentados muy minuciosamente planeados por grupos centralizados con mucho apoyo, ¿no? Y al final, pues eso se planificó durante meses hasta al final hacer el 11S. Y sin embargo, según vamos evolucionando hacia otros grupos terroristas como es el Estado Islámico, ¿no? Tristemente famoso, sobre todo hace pues, unos años, vemos un tipo de terrorismo muy distinto. Si bien el Estado Islámico llegó a tener un componente de territorialidad enorme, es decir, el Estado Islámico llegó a controlar entre Irak y Siria un territorio que es igual a la Gran Bretaña actual, que es una barbaridad. Un poco el terrorismo en Europa o en Estados Unidos que ellos pretendían tener era muy distinto del de Al-Qaeda. Era coger un coche y arrasar una carretera o una vía peatonal. Eran pequeños atentados con explosivos, con armas, incluso con armas cortas, puñales, etcétera, que es un poco lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día, ¿No? claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo he notado mucho, y también porque tuvimos una clase en la universidad donde hablábamos esto, ¿no? Cómo ha cambiado el estilo de modus operandi, ¿no? De tener células bien establecidas con un comando central como lo hacía Al-Qaeda y dar a estas operaciones fuertes, bien planificadas, que a lo mejor también para los servicios de seguridad es más fácil desmoronar. Pero ahora lo que estamos viendo hoy en día y estas semanas creo que también pueden ser ejemplos de ello, es más que nada lo que dices tú, ¿no? Esa radicalización de individuos que ahora con las redes sociales, con estos nuevos métodos, estas nuevas tecnologías, se puede llegar a hacer y que estos individuos creen pequeños ataques que a lo mejor tengan menos heridos, a lo mejor son cosas más pequeñitas, pero lo que importa es ese impacto, ¿no? Y como que ese miedo de la población de decir, coño, es que cualquier día pueda agarrar a alguien y con un coche o con un puñal o con, ¿sabes? Como que es ese miedo constante, ¿no? Yo creo que es como ha cambiado a lo mejor el terrorismo en estos últimos años y por lo cual también es más difícil tratar de traer para abajo todas estas operaciones, ¿no? Ese era como que mi inciso así entre comentario y comentario. No sé tú, Tania, ¿cómo ves las cosas? Yo la verdad que me gustaría añadir que hay en cuanto a la relación o la diferencia entre los sunitas y los chiitas, hay un error que yo creo que al que mucha gente se adhiere, o sea, que mucha gente comete, y es que cuando muchas veces se explica la diferencia, se da a entender que la parte chiita es como más radical o más extremista que la sunita y da a entender que los grupos terroristas o radicales proceden de los chiitas y no, que va, o sea, ahora mismo estamos explicando los grupos sunitas radicales. Como bien ha explicado Sergio, Al-Qaeda, Estado Islámico y bueno, ahora podemos continuar con los talibanes y con Hamas que, bueno, es verdad que la diferencia entre estos dos últimos, los talibán y Hamas, es que son más nacionalistas. Su objetivo principal no es no es internacionalizar el extremismo islámico, sino que actúan en un territorio o en un país concreto. En el caso de los talibán en Afganistán y Hamas, bueno, como ya todos conocemos, en Palestina. Es un muy buen análisis, Tania. También un pequeño inciso aquí, el Estado Islámico, cuando hace esa llamada a la yihad global, dice que no, que ellos llaman a los musulmanes de todas las religiones, también a los chiíes en principio, pero claramente no, el Estado Islámico y Al-Qaeda son grupos mayoritariamente suníes, o sea, abrumadoramente
suníes. Sí que hay otros grupos chiíes que ahora hablaremos. Y muy interesante esta división que hace Tania, porque es completamente acertada. Tanto Al-Qaeda en su momento como el Estado Islámico más recientemente hacían una llamada a la yihad global, ¿no? A los musulmanes de todo el mundo a alzarse en armas contra X prerrogativas. Y sin embargo, tanto los talibanes como Hamas tienen una circunscripción mucho más territorial. También, por dar un poquito de contexto, los talibanes, esta palabra viene del árabe talib, que significa estudiante. Al final eran los estudiantes de las madrasas, de las escuelas coránicas, en cuyo seno pues, se gestó la visión radical de estas milicias que acabaron tomando control en Afganistán. Y también dando cobijo a Al-Qaeda en su momento, ¿no? Fue un poco la sinergia que tuvieron los talibanes con Al-Qaeda. Pero sí, desde luego un Estado Islámico sí que haría un llamamiento a personas de todo el mundo a ir a Siria o a Irak en su momento. Al-Qaeda también intenta reclutar personas de todo el mundo y hacer atentados en todo el mundo, pero los talibanes, por ejemplo, no harían un atentado terrorista en Europa o en Alemania, por ejemplo. No está dentro de sus objetivos más cercanos. Tampoco es el caso de Hamas, que es otro grupo yihadista con connotación fuertemente nacionalista. Al final, Hamas significa Movimiento Islámico de Resistencia, pero da a entender que es el Movimiento Islámico de Resistencia en Palestina. ¿No? En ningún momento Hamas hace un llamamiento a la yihad global, es más bien un movimiento de resistencia nacionalista. Aquí es interesante ¿cómo denominamos a Hamas, ¿no? ¿Lo denominamos como grupo yihadista, como islamista? ¿Es un grupo terrorista o no? Para muchos estados sí es un grupo terrorista, para muchos otros no. Aquí entramos un poquito en el área gris de un poco esto es la disyuntiva enorme del terrorismo, ¿no? De tu freedom fighter es mi terrorista, ¿no? O sea, ok, tú dices que eres un luchador por la libertad, pero realmente para mí eres un terrorista y viceversa. No sabría yo muy bien qué acepción darle aquí. Sí que es cierto que Hamas es un grupo que ha cometido actos violentos tanto dentro como fuera de su país. Los más recientes, tristemente, estos pasados días en Israel, con una increíble cantidad de bajas. Y también un poco hacer esa diferencia, ¿no? Entre lo que está pasando en Gaza y lo que pasa en Cisjordania. El actual territorio de Palestina se limita a lo que es Cisjordania, lo que en inglés se denomina el West Bank, que es lo que está al este de Jerusalén, que es un área que está controlada más por la parte de la Organización para la Liberación Palestina, ¿no? Lo que se llama la Autoridad Palestina, con muchísima intervención de Israel. No sabría deciros ahora mismo cómo es el esquema, pero Israel tiene control absoluto en muchas partes de Cisjordania, tiene control medio en otras y en otras la autoridad palestina tiene control sobre ellas. Pero vaya, es una zona que está muy controlada, muy acotada. Y sin embargo, Hamas, este grupo islamista, gobierna en lo que es Gaza, en la franja de Gaza. Ahí es donde Israel no tiene ningún control y es lo que ha permitido que integrantes de Hamas hayan podido perpetrar los horribles actos que tuvieron lugar estas semanas, porque Israel no tiene ningún control en esta zona. Y es muy complicado para Israel tener control ahí, y por eso estamos viendo estos días este despliegue de tropas. No se sabe muy bien qué va a pasar, si va a haber una invasión por tierra o no. Sé que estoy un poco pisando la parte de otro episodio, pero un poco porque quede claro que la Franja de Gaza es un lugar súper incierto para Israel. O sea, ahí gobierna Hamas, ahí no tiene ningún control Israel. No así en el West Bank, es distinto. No, Sergio, creo que es una excelente manera de a lo mejor diferenciar un poquito estos actores. Yo creo que la gente que a lo mejor no es muy experto, que a lo mejor no se mete tanto, sabe diferenciar uno del otro, ¿no? Y yo creo que siempre escuchas los grupos, ¿no? Al-Qaeda, Estado Islámico, que se le llama Daesh, ¿no? A veces los talibanes, ¿no? Y a lo mejor uno tiene una idea, una imaginación colectiva de ellos, pero no diferencias uno del otro, ¿no? Y creo que es muy importante hacer esas distinciones, pues para evitar ese generalismo, ¿no? Porque ahora yo siento que vemos mucho en redes sociales estos mensajes, estas propagandas por Israel diciendo Hamas is ISIS, ¿no? Como que para darnos esa idea, como que ponerlos en el mismo cajón, y al final uno tiene que saber hacer esa distinción de, oye, Hamas es esta cosa, el ISIS es esta otra, aquí se parecen, aquí se diferencian, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como individuos tenemos que identificar esos conceptos para poder diferenciarlos, y creo que eso es muy importante. Pero me están encantando, la verdad, me están quedando a mí también muchas cosas claras. Y nada, yo creo que podemos seguir con los siguientes conceptos que tenemos aquí en la lista, porque los oyentes estarán contentos que Geopolítica 101 tiene bastantes términos a explicar. Así que nada, Sergio, te regreso una vez más el micrófono y a ver qué término nos explicas ahora. Como comentó Tania, nos quedaba hablar de los grupos radicales chiitas. El más representativo es Hezbollah.
Hezbollah viene del árabe Hizbullah, el partido de Alá, ¿no? También un poco siguiendo esa tradición partisana, ¿no? del chiismo. Es sobre todo, sobre todo casi únicamente establecido en Líbano. Es muy fuerte en Líbano, es un partido organización paramilitar barra organización terrorista libanés que también se suma a lo que es la corriente chií y por ello tiene muchos lazos con Irán. De hecho, aquí hay un concepto muy interesante en el chiismo que es Wilayat al-Faqih, que es como el gobierno de la autoridad religiosa, ¿no? Incluso un líder de Hezbollah, no recuerdo quién era en ese momento, ante una disputa que había, dijo: a mí la constitución libanesa me da igual, yo voy a hacer lo que diga el ayatolá de Irán, que es nuestro líder religioso y es a quien le debemos esa lealtad, ¿no? Hezbollah también hay cierto debate sobre esto. Hay algunas personas que lo consideran grupo terrorista y otras que no. La realidad es que Hezbollah rutinariamente comete actos violentos y asesinatos a distintas personas dentro y fuera de Líbano. Es interesante que Hezbollah también es una especie de aliado, entre comillas, de la lucha palestina, ¿no? En los distintos conflictos con Israel, no tanto porque tengan lazos directos, sino más bien en la prerrogativa de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces también vemos como estas últimas semanas estamos viendo como de, no, Hezbollah también está empezando a hacer movimientos, que si infiltrando agentes, que si pequeñas escaramuzas en la frontera. Honestamente, no creo que vaya mucho más. No se lo pueden permitir. En Líbano todavía está muy presente, bueno, no es que fuera hace poco, pero todavía está muy presente el recuerdo de la invasión israelí a Líbano. Entonces, bueno, con esto terminamos un poco con esto de los grupos. Ahora vamos a entrar con conceptos un poquito más densos, como es el concepto de salafismo, y ya nos metemos de lleno a lo que es el yihadismo. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado, Sergio, acerca del terrorismo a la hora de definir estos grupos, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de grupos calificados como terroristas, pero que en realidad, como hemos comentado en otras ocasiones, no existe un concepto definido o preciso del terrorismo. Por lo tanto, es obvio que estos grupos comparten unas similitudes, unos objetivos similares y se les puede calificar como tal, pero en el ejemplo de Hamas es cierto que hay países que sí lo consideran terrorista y otros que no. Siempre va a depender de pues, las preferencias de ese país en cuanto a los apoyos que quiera dar um, acerca de pues, la región o en el conflicto. Pero sí, me ha parecido muy interesante. Es un muy buen análisis, Sergio. Gracias, Tania. Genial, pues pasamos a hablar de lo que es el término de yihadismo. Muchas veces lo hemos visto equiparado a islamismo radical, a islam político, a salafismo. Vamos a hablar un poco de estos términos más en concreto. Yo, de entrada, soy partidario de la prerrogativa de que las cosas hay que llamarlas por cómo se conocen, ¿no? Más allá de que el concepto de yihad sea muy distinto de cómo se está utilizando hoy en día, lo cierto es que cuando todos hablamos de yihadismo, sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de esta oleada de acciones violentas que ocurren y que están ocurriendo. Entonces, bueno, primero, el tema del salafismo. Esto es un concepto que a lo mejor en España se ha usado más, pero en el extranjero no se usa tanto. El salafismo es más bien una doctrina reformista tradicionalista, en el sentido de que quiere una reforma que vaya más a la tradición del Islam, ¿no? Sería como los ultraconservadores del Islam. A veces lo he visto denominado como un movimiento quietista, en el sentido de muy ortodoxo, muy tradicionalista. También se ha llevado hasta extremos violentos, ¿no? Pero, no sé, en las noticias puedes ver como gente de un grupo de orientación salafista. Me parece que estos términos, que son un poquito más oscuros, lo único que hacen es precisamente eso, oscurecer el debate público y no dejarnos hablar de lo que queremos hablar. Al final, cuando hablamos de yihadismo, hay que hablar del concepto de yihad, ¿no? Este concepto, si nos vamos a la etimología, yihad significa lucha, pero quizás la palabra inglesa struggle es más adecuada, ¿no? La palabra inglesa struggle habla de una lucha, pero más bien como una especie de esfuerzo, ¿no? El sentido que le han dado los grupos radicales es el de lucha violenta, ¿no? Pero el sentido original no tiene por qué llevar esa connotación. E incluso existe un concepto que es un concepto muy interesante, que es el concepto de jihad al-nafs, la jihad de uno mismo, ¿no? El de struggle against yourself, ¿no? Un poco la lucha contra tus demonios, por así decirlo.
Si bien, como decía antes, hoy en día hablar de yihad es hablar de la guerra santa, por así decirlo, no de este llamamiento a acciones violentas en nombre de la religión que muchos grupos han hecho. Y aquí un poco, pues, retomar lo que habíamos estado hablando antes, de que ha habido una evolución en lo que es el yihadismo. Yo creo que quizás en 2001 no se hablaba de yihadismo, o no se hablaba tanto, es un concepto más actual, y sin embargo hace referencia a, pues, el terrorismo islamista, que ha sido una constante, pues, desde finales de 1900 y más recientemente estas décadas. Se empieza a hablar de terrorismo, o bueno, se empieza a considerar un aspecto que tener en cuenta internacionalmente a partir de los atentados del 11S de Estados Unidos. Es cierto que es moderno, y por eso, precisamente porque cuando ocurrieron los atentados en 2001, desde ese momento, como he comentado antes, se ha estado intentando encontrar una definición de terrorismo, pero es que es tan variado, tan diferente en función de la época y la región, Claro. que es muy complicado encontrarlo. Yo siento que o sea, el terrorismo, a lo mejor cómo lo contemplamos, cómo lo visualizamos desde 11S, como en esta, lo repito, ¿no? Esta imaginación colectiva, viene un poco por cómo se nos ha dado a entender. Y si siento que, como lo decía Sergio al principio del episodio, que el ataque a las Torres Gemelas hizo que Estados Unidos y todo está como lo que llaman, ¿no? El War on Terror, como que se le pusiera una región, un individuo. O sea, te dicen la palabra terrorismo, inmediatamente vas a una región en el mundo y a cierto estilo de acciones violentas. Pero al final el terrorismo lleva estando, es tan antiguo como la misma política o cualquier otra organización, ¿no? Que es llevar la violencia con fines políticos. Y esto yo creo que podemos traernos ejemplos desde, yo qué sé, 1600 tal. No tengo ejemplos aquí para decir ahora, pero el hecho de decir el terrorismo es algo moderno, no lo diría así, pero a lo mejor cómo lo visualizamos desde a lo mejor los 80, los 90, le hemos dado estos tintes. Sí que hay una historia continuada de terrorismo, ¿no? De uso del terror, que no de la violencia, no es lo mismo. A ver, ¿cómo acotamos esto? Quizás, o sea, sí hay una definición tentativa del terrorismo, ¿no? Y es el uso del terror para conseguir beneficio político. Claro, aquí el problema es esa palabra, ¿no? Político, ¿no? ¿Qué consideras que es político y qué no? La religión es política, no es política, la liberación nacional, si yo cometo terrorismo como un movimiento de liberación nacional, como era, por ejemplo, pues la Sudáfrica durante el apartheid, ¿eso es terrorismo? A pesar de que es por una causa que en principio se consideraría justificada. ¿Qué está pasando aquí, no? Eso es un poco lo que lo hace oscuro. Hay muchos ejemplos. Uno de los primeros ejemplos de terrorismo que se menciona es los judíos en la Judea ocupada por el Imperio Romano. O sea, estamos hablando de hace miles de años, y había ejemplos, ¿no? de cómo eso, pues, estaban siendo ocupados por el Imperio Romano y hacían acciones de terrorismo, ¿no? El objetivo no era tanto una violencia organizada, sino generar terror, generar una sensación de inseguridad. Porque eso es lo que busca el terrorismo. El terrorismo no busca acabar con los enemigos, ¿no? Un lobo solitario que apuñala a dos personas en un metro de una ciudad europea no está claramente derrotando a Occidente. Lo que está haciendo es crear una sensación de terror, ¿no? El efecto moral que tiene, el efecto psicológico que tiene es mucho mayor que el efecto real. Y eso es lo que pretende el terrorismo. También, obviamente, hablar de terrorismo hoy en día es hablar de terrorismo islámico, tristemente, la verdad. O sea, y seguramente vendrá gente a decir, no, pero también hay terrorismo de otros tipos. Desde luego que lo hay. Y hay terrorismo supremacista blanco en Estados Unidos. Existe ese concepto, pero la realidad es que mayoritariamente el terrorismo hoy en día está asociado a grupos islamistas radicales, pero no solo. En el pasado los grandes grupos terroristas eran políticos, ¿no? Estamos hablando de grupos como el IRA, ¿no? Aquí en España tenemos el ejemplo de ETA. Simplemente últimamente ha adquirido ese cariz más relacionado con la religión, y yo no veo que vaya a desaparecer en los próximos años. La verdad, no creo que veamos una resurgencia de un terrorismo político, ¿no? Sino más bien en esta línea religiosa. No sé si tenéis algo más que comentar al respecto. Pues yo no, Sergio, simplemente para preguntarte, ¿no? Ya que estamos hablando del Islam político, pues que a lo mejor nos puedas diseccionar este término también un poquito más a detalle. Este es un concepto interesante, ¿no? El Islam político, que yo lo diferenciaría mucho y con mucho cuidado del islamismo, aunque va un poco de la mano. Al final, el Islam político, en última instancia, también pretende el establecimiento de un Estado islámico, ¿no? Pero en vez de hacerlo a través de la violencia, o no siempre a través de la violencia, cree que esto se puede hacer a través de la política. Estamos hablando de grupos como los Hermanos Musulmanes, que, por ejemplo, los Hermanos Musulmanes son un grupo islamista que concurre a elecciones en muchos países. En Egipto estuvieron durante un breve periodo en el poder,
siguiendo la caída de Mubarak. En última instancia buscan eso, buscan establecer un Estado islámico, pero no siempre lo hacen de una manera violenta. Por ejemplo, hay otros partidos islamistas, creo que incluso en España, en Ceuta, no sé si en Ceuta o Melilla hay un partido islamista. En Marruecos hay un partido que es Al-Adha al-Walisan, que es un partido islamista con mucha mística, porque son opositores al régimen en Marruecos, por lo tanto están perseguidos, y son un partido islamista, ¿no? Es curioso. Para mí, también hay que tener mucho cuidado con el islam político, ¿vale? Hay gente que dirá que es una opción válida. Yo honestamente creo que no, esta es simplemente mi visión. Creo que establecer un Estado islámico es problemático, aunque sea un país de mayoría musulmana. Por ejemplo, cuando los hermanos musulmanes gobernaban en Egipto, si su fin último era establecer un Estado islámico, pues Egipto es un país en el que hay 9 millones de cristianos, ¿no? de distintas denominaciones, sobre todo coptos. Entonces, ¿qué pasa con las otras minorías o simplemente personas que no se sienten representadas por una corriente religiosa en un Estado islámico? Obviamente, grupos islamistas políticos que no son violentos pueden tener su cabida en la sociedad, pero yo también creo que es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado y también generar un debate sobre si esto es algo que es compatible con nuestros sistemas democráticos, con nuestras instituciones. Aquí ya cada quien. Pues un concepto que me parece muy interesante mencionar aquí es el concepto de fetwa o fatwa, que es una especie de opinión jurídica sobre temas religiosos, ¿no? En el Islam es muy distinto de, por ejemplo, el catolicismo. En el catolicismo tenemos la Iglesia Católica, tenemos los obispos, los arzobispos, cardenales, el Papa, ¿no? Distintos escalafones de autoridad religiosa. En el Islam es muy distinto, ¿vale? Entonces, cuando existe una incongruencia o una duda o algún tipo de cuestión en el Islam, se invita a que se hagan fatwas, ¿no? Que cada religious scholar saque un poco su opinión jurídico-religiosa sobre un tema en base a pues, el Corán, los hadices, la tradición. Aquí cualquiera puede hacerlo, pero obviamente no todas las opiniones jurídicas van a tener la misma validez, ¿no? Una persona que es desconocida y que no tiene experiencia, pues no va a tener mucha validez su opinión, y sin embargo la opinión jurídica de grandes ulemas y de grandes referentes del Islam tiene mucho peso. Aquí también es interesante que hay algunas veces que las fetuas han desembocado en atentados terroristas, ¿no? Es el caso de las fatuas que se iniciaron en contra de Salman Rushdie. Salman Rushdie era un escritor que escribió, entre otros, Los versos satánicos, ¿no? Que era un libro en el que hacía una crítica muy dura al Islam. De hecho, se lo ha tachado de blasfemo. Y varias autoridades religiosas, en sendas fatuas, ¿no? En opiniones jurídicas, dijeron que era lícito usar la violencia contra Salman Rushdie y asesinarle, que es lo que acabó pasando. Más conceptos que puede ser interesante hablar aquí. El concepto de Sharia, ¿no? Ley islámica, ¿no? En el sentido de un corpus religioso que emana del Corán, ¿no? Y que emana de distintos preceptos que hay en el Corán. No es necesariamente la versión más rigorista y más radical del Islam. Muchas veces se dice, no, es que quieren imponer la Sharia, quieren que todas las mujeres vayan con velo. Es distinto a eso. Por ejemplo, la mayoría de países musulmanes, sus códigos civiles, códigos de leyes, se basan en la Sharia, ¿no? En Marruecos es el caso y, sin embargo, pues no está penado en absoluto ciertas prácticas que los más puristas sí que condenarían. También hay otros conceptos como el de califato, que es muy interesante, ¿no? Cuando el Estado Islámico decía que iba a establecer un califato, lo que estaba haciendo era apelar a ese concepto histórico del califato, de esa unidad política de la antigüedad, ¿no? De los primeros califas, que eran al mismo tiempo líderes religiosos y líderes políticos. También otro concepto interesante es el de wahabismo, que ahora me arrepiento de no haberlo hablado antes, porque es un concepto también muy interesante. El wahabismo es una corriente muy particular de Arabia Saudí, ¿no? De hecho, la fomentó un clérigo que se llama Abdel Wahhab, ¿no? Y el wahabismo es una versión ultra conservadora y muy puritana del Islam suní, que es la que se aplica en Arabia Saudí. De hecho, Arabia Saudí tiene vínculos un poco confusos con el terrorismo internacional, por decirlo así, ¿no? Los actos del 11S están muy ligados a ciertas personas de Arabia Saudí, y lo que está claro es que Arabia Saudí intenta promocionar el wahabismo en el exterior, financia mezquitas, financia escuelas religiosas, no solo en Oriente Medio, incluso en Asia. Hay mezquitas y escuelas religiosas en Pakistán financiadas por Arabia Saudí para fomentar el wahabismo. Ahora que has hablado de otras regiones, es cierto que nos centramos mucho siempre en Oriente Medio y me ha venido a la mente que en África
también hay bastantes grupos terroristas o acciones terroristas de grupos, de este tipo de grupos extremistas o radicales. Y me he acordado de Boko Haram, no sé si os sonará, que es un grupo que actúa principalmente en el norte de Nigeria y también es un grupo fundamentalista islámico y además sigue también la ideología del wahabismo. Boko Haram significa la educación occidental es haram, literalmente. Sí, es un grupo terrorista que surgió en sus inicios muy ligado a esa oposición a la educación occidental, literalmente, y por eso pues, fundaron muchísimas madrasas, escuelas religiosas, ha desembocado en pues, grupos paramilitares que cometen actos de terrorismo contra la población local. Hay muchos otros grupos, como mencionas. En todo lo que es el Sahel hay distintos grupos islamistas, ¿no? Algunos asociados al Estado Islámico, ¿no? Se habla del Estado Islámico del Gran Sahel. Luego también, por ejemplo, en África del Este está Al-Shabaab, que es otro grupo terrorista islamista. Y luego incluso en Asia Central existen grupos islamistas. En Pakistán hay muchos grupos islamistas. También obviamente en Afganistán, como hemos hablado, en la India, en Bangladesh. Bangladesh se nos olvida, ¿no? Cuando hablamos del Islam, como dices tú, Tania, hablamos siempre de Oriente Medio, pero el país con mayor número de musulmanes es Bangladesh, ¿no? Entonces, es interesante también hablar del Islam en otras regiones, pero eso ya nos daría para hablar de muchos otros episodios. Total. Pues sí, pero creo que hemos hecho una buena recopilación de a lo mejor aquellos conceptos que más suenan, que a lo mejor tenemos en la cabeza, pero no podemos a lo mejor distinguir unos de otros. Y joder, Sergio, contigo aquí que de verdad siempre lo dices, no soy un experto y sé que no eres un experto, pero el triple que yo sabes y agradecemos un buen que te agarres tiempito de vez en cuando para volver a darnos estas lecciones, estas clasecitas. Un placer. Y pues nada, Tania, ahora sí que una vez más también te agradezco a ti porque tu trabajo aquí en Geopolítica 101 se nota, la verdad creo que es de los segmentos que más están triunfando, la gente le está gustando mucho y pues yo espero que a lo mejor este episodio también sea del interés y del gusto de nuestros oyentes. La verdad es que siento que son temas muy complicados que tratamos de agarrar con pinzas, ¿no? Y tener mucho, mucho cuidado, pero bueno, al final es lo que está pasando en nuestra realidad. Les digo, aquí en Bruselas hubo un ataque hace, no sé este episodio cuándo saldrá, pero en el mes de octubre y la verdad es que se siente, ¿no? Se siente cuando te dicen, oigan, que acaba de haber un atentado en tu ciudad y tienen que parar todo. Creo que es algo que por lo menos en América Latina no estamos tan asociados. Hay mucha violencia, es de otro estilo, ¿no? Con los grupos narcotraficantes y tal, pero no es ese mismo estilo de sentimiento y creo que mucha gente en el mundo a lo mejor sí que viven día a día con este miedo constante de que pase algo. Es un sentimiento horrible y de verdad que pues obviamente aquí nuestros deseos como jóvenes tal, no, pues que no ocurra, pero bueno, la realidad y lo que hablamos en Warrior es que hay que trabajar para que ese mundo ocurra, pero lamentablemente es el mundo que tenemos. Y nada, esas son mis palabras de conclusión. No sé tú, Tania, ¿qué tienes que decir para cerrar este episodio? Pues muchas gracias, Fabio. Bueno, también quería agradecerle a Sergio que ha hecho un análisis brutal, que yo pienso lo mismo que tú, Fabio. No te gustará, Sergio, que digan que eres un experto, pero realmente es un análisis muy, 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 muy bueno, muy bueno. Y el conocimiento que tienes es impresionante. O sea que yo creo que a nuestros oyentes este episodio les va a encantar y espero que lo disfruten tanto como nosotros. Genial, y espero sobre todo que sea útil por lo que decíamos al principio y lo que decías tú, Tania, todos estos términos que vamos a estar oyendo en las noticias sin parar, pues oye, mínimo tener un poquito de contexto y entender bien lo que está pasando y que muchas veces no nos generen una narrativa, sino que seamos capaces de entender en base a nuestras propias ideas, ¿no? Qué es lo que está pasando y qué opinión nos merece al respecto. Y bueno, yo por terminar, creo que abriría el segmento de recomendaciones del episodio porque yo tengo una recomendación muy buena. Fabio, ¿me dejas? Permitido, concedido. Genial. Pues oye, creo que esta ya la he recomendado en algún episodio, pero es que es tan buena que merece ser recomendada. Es una serie que se llama The Looming Tower. Para los más Uy, analógicos también está basada en un libro. The muy Looming Tower bueno. es una serie fascinante que habla de los eventos que llevaron al 11S, al atentado de las Torres Gemelas. Habla de muchos conceptos del Islam y habla de esos inicios del terrorismo y que todavía no se sabía de qué estaba hablando. De hecho, por ofrecer un dato, creo que había, o sea, la cantidad de personas que el FBI y la CIA tenían que hablaban árabe era mínima, entonces no tenía ninguna capacidad de hacer frente a una amenaza que acabó siendo, pues literalmente, un game changer en nuestra historia moderna.
No, es muy buena serie, Sergio. Yo me acuerdo que la vi en la universidad cuando teníamos estas clases de terrorismo y me gustó muchísimo. El libro, fíjate que lo conseguí una vez, no lo he leído, pero lo tengo ahí en mi casa y me encanta. Yo, fíjate, no tenía nada que recomendar, pero ahora que lo dices, tengo aquí enfrente de mí un libro que me ayudó un poco con un par de papers de la maestría. Se llama Descent into Chaos, que en español supongo que es Descendiendo en el Caos, y habla un poco pues de la falla de Estados Unidos de lo que ellos dicen nation building, ¿no? Como construir un estado en Pakistán, Afganistán y Asia Central. Y creo que es un libro muy interesante para aquellos que les gustaría a lo mejor indagar un poquito más en el tema. Y pobre Tania, porque siempre en Geopolítica 101, en los episodios al final agarro y le digo, Tania, ¿de qué hablamos en el siguiente? O Tania, una recomendación, pero como que nunca se me olvida decirlo con tiempo y la pobrecilla siempre está ahí fusilada. Pero bueno, Tania, ¿tú alguna recomendación que tengas? Pues no, la verdad es que Perdona, Tania. la verdad es que no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no me gusta recomendar como libros que no he disfrutado del todo, que no me he leído, no me he terminado, entonces, o bueno, series o cualquier tipo de recomendación. Entonces, sí que me gusta eso, analizarlo un poco más en profundidad con anterioridad y no os puedo comentar nada al respecto. Pero episodios de Warriors sí, ¿no? Eso sí podemos recomendar. Sí, obvio, podéis ir a escuchar como he dicho al principio, por cierto, el episodio del análisis israelí-palestina, Total, total. bueno, yo creo que va a quemar las plataformas. Sí, sin duda, si no lo has escuchado ya va a ser muy interesante. Traemos a 12 invitados, pues cada uno tiene un poco la tendencia que creo que ya si lo escuchas vas a entender. Y bueno, pues para tratar de nosotros darle a nuestros oyentes una visión más completa de lo que está pasando en Medio Oriente y pues que los oyentes hagan su análisis y pues su interpretación de lo que está pasando. Pero bueno, chicos, creo que ya nos hemos extendido mucho. Ha sido un placer grabar con ustedes y pues para cualquier análisis de relaciones internacionales, de geopolítica o tal, pues ya saben. Y denos esa estrellita en Spotify, no sean mala gente, no sean mala gente. Tu, 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 tu.